de alguna manera, hoy nos encontramos aquí virtualmente para celebrar esta última instancia virtual Oh, de este año y de alguna manera poner en común y poner en esta mesa de diálogo lo que venimos charlando desde abril. Yo voy a hacer algo muy cortito antes de compartirles un videito que va a dar inicio a esta charla, que es un poco comentar o recuperar algunas de las líneas que vinimos trabajando este año, que de alguna manera también en esa hilación, en esa postura que fuimos haciendo, nos trajeron hasta aquí. Y a llevar adelante este último taller, como lo llamamos ahí en el flyer, con una amiga, ¿no? Adriana, amiga en el sentido más potente de la palabra, ¿no? Así como otro cuerpo con esa capacidad de afectar y ser afectado, y desde ahí potenciarnos, así que realmente hoy este encuentro tiene que ver, lo vamos a decretar así, con la amistad, ¿no? Y también la necesidad de volver a recuperar esa fuerza, esa línea de fuga, para seguir pensando, ¿no? De alguna manera el pensamiento crítico se trata un poco de armar estas alianzas amistosas, silvestres, y que vayan potenciando un poco nuestro estar siendo aquí. En este mundo tan caótico, últimamente tan en crisis. Pero que bueno, tiene sus tiene sus pequeñas endijas por donde quizás generar otros aires, otras sonoridades, otras imágenes. Así que bueno, la idea de hoy, como viene siendo en general en todo el foro, es conversar, ¿no? Versar con otros, y en este caso, invitándola a Adri a que también nos pueda compartir qué viene pensando, qué viene sintiendo, qué, qué por dentro también viene transitando en cuanto a una realidad que nos afecta, que nos invita a pensar, que a veces nos genera malestares, un poco veíamos al principio, charlábamos esto de la necesidad también de politizar y colectivizar los malestares, ¿no? Y por ahí, a partir de ahí, también empezar a pensar respuestas colectivas, escapando un poco también de las salidas sistémicas, más individualizantes, que de alguna manera, a través de métodos como la culpa y demás, individualizan ese malestar y nos conducen un poco a transitarlo solos, solas. Bueno, aquí vamos a tratar de que eso no suceda. Em, Así que eso, ¿no? La invitada de hoy la vamos a presentar como una amiga, más allá de todo el recorrido académico y profesional, una amiga del pensamiento crítico. Bueno, algo cortito como para quizás quienes no pudieron participar de todos los encuentros. El hilo conductor de este año fue un título que le pusimos La sensibilidad en disputa, entendiendo quizás la necesidad de poder pensar entre todos qué pasa en ese plano de lo sensible, ¿no? Qué pasa en ese plano de la producción de subjetividades, de la producción de deseo. Entonces, a partir de un poco de ese título como excusa, fuimos trabajando con algunos autores y autoras, algunas ideas o algunas más que ideas como excusas, ¿no? Algunos conceptos de excusa para habilitar la conversación. De esta manera, recupero algunos de esos autores, Diego Studward, que también tuvimos la posibilidad que nos acompañara en términos virtuales en una de las charlas. Estuvimos charlando sobre su libro La ofensiva sensible. Hay un poco algunas puntas que yo recuperaba, es esto de la idea de, bueno, de los modos de vida que de alguna manera produce el sistema, y cómo también frente a esos modos de vida podemos pensar otras, lo que él llama formas de vida, ¿no? Como aquello que pueda cortocircuitear esas especies de enlaces sensorio-motrices que de alguna manera también hilvanan nuestro estar siendo acá desde una lógica capitalista, ¿no? Entonces, él plantea esta posibilidad de pensar modo de vida frente a forma de vida, entendiendo la forma como la posibilidad de generar otro mundo de posibles, ¿no? Bueno, vimos con él esta idea de la crisis también como oportunidad, ¿no? Y la crisis, tratar de quitarla de esa captura que a través de un proceso de generar angustia, quizás también genera como un mecanismo de control. Entonces, un poco en su libro también él plantea esas aperturas, esos momentos de crisis como nuevas oportunidades. Bueno, esta idea también de politizar el malestar, politizar el síntoma, ¿no? Aquello que no se ajusta a la norma, que queda boyando como síntoma, que muchas veces se intenta como controlar.
Él un poco propone esta idea de politizarlo y hacerlo potencia colectiva, ¿no? Después tuvimos en ese mismo recorrido la visita de los compañeros de Juguetes Perdidos, un colectivo también de compas que escribe a partir de unos talleres barriales que da en distintos barrios del conurbano, y ahí un poco comenzamos esta idea de la implosión, ¿no? Aquello que no está estallando a nivel social, está implosionando hacia adentro de los cuerpos, de los hogares, obviamente acelerado con la pandemia. Y bueno, también cómo ponerle lenguaje político a esas implosiones que quizás quedan, si se quiere, ocultas del repertorio y de las imágenes tradicionales del estallido social, ¿no? Ellos nos trajeron un poco esta idea de una sensación de que hay un ajuste no solo económico, sino un ajuste en los cuerpos, ¿no? En los ajites, algo más de ajuste anímico también, que hay que pensar también para poder pensar salidas colectivas frente a esa situación. Y lo último que estuvimos charlando fueron algunas ideas de la compañera pensadora Sueli Rolnik, y bueno, un poco lo que nos trajo ella es esta noción de la proxenetización de la vida, ¿no? Un momento del capital que, digamos, no solamente, si se quiere, o para decirlo de manera esquemática, acumula a partir de la extracción de fuerza de trabajo, sino que ya es el abuso de la vida en su totalidad, ¿no? Esa energía vital es la que extrae y la hace pasar por esa lógica de acumulación capitalista, y de alguna manera nos quita la posibilidad de ese proceso de diferenciación constante que es la vida misma, ¿no? Sueli nos trajo esta idea del casilleísmo, ¿no? De como lógica a partir de la cual el propio capital y el neoliberalismo también eso, ¿no? Como que extrae esa potencia vital de nuestros cuerpos singulares y de nuestros cuerpos colectivos también. Así que bueno, un poco este recorrido que hemos hecho con estos autores tenía que ver justamente con eso, ¿no? Como poder pensar juntos cómo también trabaja el neoliberalismo a nivel micropolítico en este plano de lo sensible, del deseo, ¿no? De las disputas por ese plano anímico. Y bueno, de alguna manera también cómo podemos pensar en esa vinculación siempre constante entre lo micro y lo macro, esto que decíamos, ¿no? Estas pequeñas endijas, estos pequeños, yo pensaba hoy como traqueotomías, ¿no? A una realidad pulmonar que es algo asfixiante a veces, eh, para generar otras formas de estar en el mundo y con otros. Una A mí me cosita cortita, gustaría, y Adi, te paso la palabra. Hoy, vinculado al video, también leía el prólogo de uno de los últimos libros de Bifo, La Segunda Avenida, y recuperaba algunas preguntas. Simplemente las dejo como preguntas. Bifo se pregunta ahí en ese prólogo, ¿es todavía posible la convivencia humana? ¿Son todavía posibles la vida, la paz, la amistad? ¿Es posible una sociedad igualitaria que produzca utilidad, que ofrezca educación y cuidados médicos a todos? ¿Es posible una sociedad igualitaria y frugal que nos permita vivir en paz? Adri, todo tuyo. bueno, yo creo que no sé si le va a ser posible. Nosotros no somos ellos. No sé si Europa y su gran duelo, que es el duelo por el estado de bienestar que se les cayó, van a poder recuperar, depende de lo que quieran recuperar, porque desgraciadamente han perdido la rebeldía. Y así cuando la canción dice, yo creo en la belleza, a mí me gustaría agregar, yo creo en la rebeldía y la resistencia, ¿no? Y pensaba, ¿no? Que hay un duelo en el mundo, hay una depresión en el mundo que habla de un devenir, de un movimiento, de mutación que está dificultado e interrumpe unos lugares. Pero no todos estamos duelando al mismo muerto. Nuestro muerto es otro y el muerto de ellos es otro. Con lo cual, las salidas que ellos encontrarán tendrán que pensarlas desde su realidad, porque nosotros no estamos duelando un estado de bienestar, porque nosotros nunca hemos tenido bienestar, hemos tenido mejores momentos que otros, por supuesto, pero el estado de bienestar es el estado del colonizador, y el colonizador tiene ese bienestar porque se lo otorgan las mismas colonias, o sea, los colonizados sostenemos ese estado de bienestar desde hace siglos.
Con lo cual la realidad es otra. Y nuestra realidad implica que entonces tenemos que empezar a tener la autonomía de hacernos nuestras propias preguntas, de plantear cuáles son nuestros propios problemas. El lenguaje trata todo el tiempo, y sobre todo en lo que se ha hecho, cómo se ha usado el lenguaje en la modernidad, trata todo el tiempo de homogeneizar, como si fuera todo lo mismo. Y me gustaría partir de una situación, partir de allí para irnos, no quedarnos ahí, pero partir de algo muy reciente, que fueron las elecciones en Brasil, ¿no? O sea, este juego de mitad y mitad, ¿no? De Bolsonaro y Lula. Más allá de Bolsonaro y Lula, de dos modos de existencia diametralmente opuestos. Y que yo creo que marcan un poco, a mí se me ocurre pensar, y esto realmente son divagues, o sea, que quiero compartir y que abramos los micrófonos y charlémoslo. Yo creo que son dos mundos que están polarizados, ¿no? Que además se los necesita polarizar como juegos de dominio. Y es interesante lo que marcan esos dos mundos. Se habla de fascismo, ultraderecha, fascismo. Si uno hace historia, esto de que siempre estamos importando de otros lados, ese lugar de los blancos, de la cultura blanca occidental, estamos importando sus experiencias como si pudiéramos pensar que son exactamente las nuestras. En realidad el fascismo, y esto lo trabaja Bifo también, el fascismo de Mussolini en Italia, surge en pleno movimiento futurista. El movimiento futurista es un movimiento que se desprende del gran entusiasmo de la revolución industrial, donde eran jóvenes atletas, de ahí toda la importancia que se daba al deporte y demás, que venían a fundar un nuevo mundo y un nuevo hombre. Ellos creían en eso, en la posibilidad de un nuevo hombre. De hecho, concretamente en Italia, es la aparición de la clase media, ¿no? O sea, el padre de Mussolini fue el fundador del Partido Socialista en Italia. Y esa fue la realidad de ellos, desde una teatralización y verborragia y escenificación que hoy vemos repetida, por ejemplo, en tipos como Bolsonaro o en Trump, ¿no? O sea, esa cosa verdiana y operística, ¿no? Teatral, que no es ingenua y no es porque sí, que en el italiano es parte de su sustancia, ¿no? Esta cosa del grito y esta exterioridad, este existir para afuera, ¿no? Bueno, cuando hablamos del nazismo, esa extrema derecha, hablamos de Wagner, hablamos de la oscuridad, hablamos de lo duro, o sea, y allí fundamentalmente lo que sostiene, o el origen del nazismo, tiene que ver con el Pacto de Versalles, o sea, con un pacto donde Alemania tiene que firmar un acuerdo en que queda absolutamente humillada. O sea que el origen del nazismo es una humillación, y el origen del nazismo tiene que ver con la venganza. De allí que el sentido fundamentalmente del nazismo es el odio al otro, un odio a muerte. De hecho fue así literalmente, un odio a muerte, ¿no? ¿Qué pasa hoy en Latinoamérica? En nuestra América, como dice Cuyo, al que también vamos a llamar todo el tiempo, ¿no? Para que nos ayude a pensar. En realidad, estas derechas, que uno podría personificar en Bolsonaro, y que no es solamente en nuestra América, porque llega allá también un poco, que es la América del primer mundo, en un mamarracho como Trump. O sea, en nuestra América, la ultraderecha tiene las características de cierta espectacularidad de un fascismo y la venganza como base del nazismo. Adriana, corta la imagen porque se corta el audio. El audio tuyo se está cortando un poco, me parece.
Yo te oigo mal a vos también. ¿Se escucha mal ahora también? Ahora No, ahora se mejoró. ¿Se escucha escucha bien. mal? Ahora mejoró. ¿Se escucha Ahora bien? bien. Sí, sí. Ok, sacamos la imagen. Total, ya nos conocemos la cara. Así que, con lo cual, en realidad, la extrema derecha lo que está planteando, o esa mitad, ¿no? Como lo que está planteando, es una vuelta a un hombre viejo, no a un hombre nuevo. No plantea lo nuevo, plantea la vuelta a lo viejo. Esto también está pasando en lugares como Europa o Estados Unidos, que es una vuelta a lo viejo. Ahora vamos a ver qué es lo viejo para nosotros, porque lo viejo para nosotros no es lo mismo que lo viejo para un europeo, para un asiático, para un africano. Bueno, ¿qué es lo viejo para nosotros? Algo que sí tenemos que empezar a tomar muy en cuenta es la importancia de lo local, ¿no? O sea, algo que vimos en su momento cuando trabajamos a creo que era coreano o chino, ya no me acuerdo cuál de los asiáticos que hablaban de la importancia de lo local. Yuk-Wi era. Chugui, ¿no? Pero lo que no me acuerdo es si era coreano o chino, el de Chugui, este señor. Japonés. Ahora, ¿cómo, Ale? Es japonés. Ah, japonés. Ok. Bueno, por un lado tenemos entonces esta vuelta a lo uno, a lo binario. Esta es la verdad. Aquello que se oponga a la verdad no va a ser tomado en cuenta. Bueno, de hecho, un Trump todavía sigue diciendo que no perdió las elecciones. Un Bolsonaro, después de haber estado 48 horas tratando de ver si los militares podían hacer, lo seguían y hacían un golpe de Estado, una revolución, como no respondieron, entonces tuvo que salir a decir que efectivamente no había ganado las elecciones, pero no lo dijo tampoco abiertamente. O sea, hay una vuelta a lo uno, hay una vuelta a esa alianza, ¿no? de un neocolonialismo en donde hay una única verdad, en donde se afirma esa verdad. Esto es de determinada manera, no puede ser de otra manera más que como es pensado por ellos. Y ahí encuentran un aliado en el comienzo de la colonización, fue la Iglesia Católica Apostólica Romana. Hoy encuentran otro aliado que son los evangélicos. Los evangélicos en realidad es una religión o una organización religiosa que se funda en el capitalismo, o sea, es una religión nueva que se funda en el capitalismo y que es un desprendimiento de ciertas corrientes protestantes, pero que no son corrientes protestantes. Ahora bien, ¿en qué se basan? Hay una alianza entre el capitalismo, que lo que necesita es que el flujo de capital no se detenga, y para eso, como bien sabemos, se van a ir generando las subjetividades necesarias, por ejemplo, la subjetividad de consumo, el sujeto de consumo. Hoy ya no es necesario para el capitalismo el sujeto de consumo, porque el flujo de dinero pasa por otro lado, pasa por un mundo financiero. O sea que ya el mundo industrial, el mundo del consumo, el mundo de la producción, no es lo que más le interesa al movimiento capitalista, al menos así aparece, ¿no? Como tal. Entonces, bueno, hay que generar otra subjetividad. Y para eso se necesita siempre una subjetividad obediente. Una subjetividad que pueda ser axiomatizada, ¿no? Con lo cual, todo aquello que tenga que ver con afectaciones que hagan comunidad, con afectaciones que busquen la libertad del deseo, como dice Spinoza, el deseo solo busca la libertad de afectar y ser afectado. Todo aquello que ligue el deseo a la libertad tiene que de alguna manera ser considerado como algo residual, debe quedar fuera del campo de acción y del campo de visibilidad. Lo residual, ¿no? Lo residual es lo temible.
es lo que hay que controlar, es lo que el capitalismo y en su versión neoliberal menos sabe cómo manejarse con ese residual. Y para eso hace una alianza muy fuerte con estas nuevas corrientes, como las corrientes evangélicas. ¿Por qué? Porque lo residual, que tiene que ver con lo que Kusch designaría como lo irracional, en términos de afectaciones, percepciones, sensibilidad, es lo que Kusch va a llamar el estar. Ese estar siendo, que nos dice Kusch, es lo que debe quedar excluido del juego, de un juego que se maneja solo por el plano del interés. Entonces, todo aquello que hace al plano de los afectos, de lo que a Kusch le gusta llamar emotividad o afectividad, queda residuado, ¿no? O sea, como lo que debe quedar excluido. Y lo que debe dominarse, manejarse y tomarse es el plano de lo que puede ser controlado a través de la razón. Los evangélicos dicen concretamente, no pienses, Dios piensa por vos. O sea, la propuesta es renunciar al pensar y mucho más renunciar a un pensar afectado. Además, Dios piensa por mí, hace que la relación mía con Dios sea una relación de uno a uno, con lo cual básicamente se rompe el concepto de comunidad. Es una exacerbación de lo individual como tal y además, bueno, una forma de que todo aquello que no coincide en ese mundo binario, en ese mundo de lo uno, allí donde está claro, se dice qué es lo que hay que hacer, lo que hay que pensar, a quién hay que votar, ¿no? O sea, concretamente, qué hay que sentir como tal. Todo aquel que se revele a eso, toda rebeldía a eso, debe ser aniquilada, porque la base del odio lo que lleva, y ahí aparece esta línea nazi, en definitiva, si lo queremos comparar con los fascismos del primer mundo, lo que buscan es directamente la muerte del contrincante. O sea, el contrincante sería de aquel que se le opone. Por otro lado, eso residual en Latinoamérica tiene su fuerza. Estamos hablando de un 50 y 50, ¿no? Estamos hablando de que hay una capa social que no es solamente lo que tradicionalmente uno llamaría, porque incluye mucha clase media, pero que puede hacer comunidad con la cultura popular, o sea, que pueden devenir cultura popular, ¿no? Que de alguna manera devienen mestizos, que no renunciamos a nuestro mestizaje, que nos dejamos mestizar como tal, ¿no? Mezclar, mestizar como tal, y que justamente recuperamos lo residual. Recuperamos aquello que desde el juego del capital debe ser excluido. O sea, las afectaciones. Muchas veces la izquierda, porque acá quiero hacer una aclaración, ¿no? Este mundo neoliberal, que no le importa lo residual del mundo de las afectaciones, tiene sus, digamos, sus representantes o sus no secuaces, porque tienen más poder que ellos, especie de sacerdotes o nuevos sacerdotes, digamos, en estos evangelistas, en estos pastores, que son los que sí saben manejar lo residual. Lo capturan, lo toman, rompen la potencia de lo residual, que es su capacidad de hacer comunidad,
y lo transforman de esa manera a través de la culpa, a través del pecado, a través de la violencia, ¿no? Lo transforman en una herramienta en contra de, ¿no? De modo que eso residual queda capturado, queda tomado y pierde su potencia, que es la potencia de lo otro, ¿no? De los otros, o sea, la potencia de lo común, la potencia de la comunidad y de la organización de esa comunidad. Claro, ahí estamos mano a mano con aquellos que en ese otro 50% también viven lo residual, pero no para controlar, anular, dominar, capturar, sino para que se transforme en una expresión de lo que es realmente la potencia de Latinoamérica, o sea, su capacidad de resistencia, ¿no? Y de rebeldía. Cuando Cuya habla de la negación del pensamiento americano, de nuestra América, dice el criollo, el mestizo, el indio, el negro, aquel que deviene indio, deviene negro, deviene mestizo, dice no a todo lo que llega de afuera, a todo lo que viene desde el exterior, como un modo de preservar una distancia, una autonomía. Claro, ¿qué es lo que viene de afuera? ¿Qué es lo que viene de Europa, Estados Unidos, de ese primer mundo? Viene una afirmación, viene el esto es, viene el discurso del ser. Sos rico, sos pobre, sos exitoso, sos fracasado, sos profesional, sos obrero, ¿no? Define, da identidades, viene, y esto es así. El ser es el ser, decía Platón. Bueno, como tal. Pero el indio, o devenir mestizo, devenir amerindio, definitiva, o devenir de nuestra América, dice no a todo lo que se ofrece como... ¿Por qué? Porque revaloriza lo ambiguo. Esto que es, además, deviene o puede devenir siempre otra cosa. La cosmovisión indígena habla de un origen, pero tiene, mejor dicho, la cosmovisión, su mitología, habla de un origen, pero no como un comienzo, sino que habla como que siempre es posible volver a empezar. Esa es la cosmovisión indígena en Latinoamérica. Y si siempre es posible volver a empezar, quiere decir que nada de lo que empezó y ya está es definitivo. Siempre es posible, por ese efecto de mutación, de metamorfosis de la vida misma, devenir otra cosa. Y si es posible devenir otra cosa, la fuerza de ese devenir está justamente en ese cuerpo de la amistad, en esa política de la amistad, que como la describe Spinoza, es ese encuentro de potencias que al componer algo común aumentan su capacidad de afectar y de ser afectado, o sea, producen comunidad. Esto es lo que, desde lo que podríamos pensar un Lula, pero va más allá de Lula, o sea, ese 50% que vota Lula, intenta recuperar. Pueden haber gente que vote a Lula que no quiera recuperar eso, estamos hablando, de hecho hay gente de la izquierda que no ha votado a Lula porque buscó Lula en esos arreglos y componendas políticas, tener que poner un vicepresidente que venía del Centrón, que es ese partido del centro, que es un partido nada más que vive de la coima, o sea, de los arreglos de dinero que cualquier presidente tiene que hacer para llegar, sea Bolsonaro o sea Lula. Pero sin meternos en eso, sino tomándolo como una metáfora de esta realidad de Latinoamérica, como subjetividad, lo que nos hace fuertes justamente es el suelo de lo común, de la comunidad. Si uno quisiera ponerse esencialista, la esencia de esa comunidad.
Y es allí donde yo pienso que lo esencial para hacer comunidad es sabernos vulnerables. La vulnerabilidad, la conciencia de esa vulnerabilidad. Una conciencia que no pasa por un conocimiento racional, como diría Kush, sino por un comprender, ¿no? Un ser afectado, un pensamiento afectado, un cuerpo afectado por la idea y la idea afectada por el cuerpo. Dice, de alguna manera, esa comunidad, esa vulnerabilidad, perdón, no es una vulnerabilidad del yo, no es que yo soy vulnerable, el otro es vulnerable, no. El yo es débil o fuerte para nuestra cultura capitalista, tradicional y occidental. Para el blanco, sos fuerte o débil, sos rico o pobre, sos poderoso o desposeído, sos colonizador o sos colonizado, ¿no? Se define, en definitiva, el yo por un binarismo, por oposición. ¿Estás de un lado o estás del otro? Pero acá estamos hablando de otra, de la vulnerabilidad, no en términos de fortaleza o debilidad yoica, sino en términos de la existencia misma. Lo que es vulnerable es la existencia, el existir mismo es vulnerable en todas sus formas de vida, animal, vegetal, humana. El vivir mismo, la existencia como tal, es vulnerable y su condición de vulnerabilidad, que es algo así por donde respira, los poros por donde la vida respira, en definitiva. Esta existencia vulnerable, el existir no es la vida necesaria. La vida tiene como tope la muerte. La existencia tiene como tope el encierro, ¿no? Porque el existir es ir hacia afuera. Existir. ¿No? Exterior. Ir hacia afuera. Bueno, yo hago un montón de gestos con la mano, pero ahora que veo no veo ninguno. Espero que se entienda solo con la palabra. Así que en ese existir, ese ir hacia afuera, de lo que cada uno, cada ser vivo, no solamente el humano, cada ser vivo expresa claramente, es la necesidad de poder afectar y ser afectado, o sea, expresar su potencia. Pero afectar y ser afectado implica siempre el otro. Esa vulnerabilidad es lo que construye alteridad. Construye un mundo con otros. Si no hubiera vulnerabilidad, el otro, esa otredad como tal, corre el riesgo de pasar a ser, muy hegelianamente, el alter ego, mi opuesto, aquel que debo dominar o aquel que me va a dominar. Pero si desde la vulnerabilidad no es una relación dialéctica de razones, sino que es una relación existencial de comprensión, implicancia, comprender en el sentido de compartir, de estar implicado un cuerpo en el cuerpo del otro, el sentir en el sentir del otro, que esta misma orfandad de la existencia necesita del otro, porque si no sería insoportable o llevaría a la muerte. De hecho, hay experiencias en los recién nacidos que si no tienen una presencia constante, chiquitos internados, recién nacidos internados, una presencia constante, una misma voz, un mismo olor, una misma textura de brazos, se produce lo que se llama el hospitalismo y se mueren, ¿no? O sea, esa necesidad de esa otredad que va conformando un borde en mí, me transforma en una subjetividad poco a poco que se va procesando a lo largo de toda la vida, ¿no? Guattari le gusta hablar de una subjetividad procesual, sí, la existencia es procesual, o sea, es un proceso, como dice el indio, el comienzo no es un comienzo definitivo, es un permanentemente comenzar, ¿no? O sea, todo vuelve nuevamente a darse. Es un devenir como tal.
Ahora, el brazo de esa vulnerabilidad quedó tan marcado, tan claro durante la pandemia, pero en muchos otros momentos de la historia también, donde esa vulnerabilidad no tiene que ver con ser fuertes o débil frente a determinados valores de reconocimiento, no tiene que ver con el mundo de la representación, bueno, sos el jefe o sos el subalterno, sos el rico, sos el pobre, etc. No tiene que ver con identidades. Allí todos nos bañamos en el mismo río, como diría Heraclio. Todos nos bañamos en el mismo río. En ese, ahí como dice Spinoza, ahí el ser como tal no es diferente, ¿no? O sea, no hay diferencia allí. Nos bañamos, o sea, participamos, pero no solamente humanos, vegetales, animales, todo lo que tenga minerales, todo lo que tenga vida como tal. Ahora, claro, esto es lo que debe ser controlado, lo que debe ser dejado como algo residual, algo por fuera, ¿no? Como tal. Pero ojo, por fuera, ese estar allí donde se está, no se es, está, aunque parezca esto un absurdo. Y si está, deviene, aparece. O sea, y ahí ya el mundo causal del blanco, donde todo tiene una lógica causal, bueno, una causa produce tal efecto, niega porque le teme y necesita controlar justamente la lógica del estar, que cuyo a llamar seminal. Esa lógica es la lógica de lo que aparece, no es la lógica de lo que consecuentemente va a ocurrir por una consecuencia lógica de lo que ocurrió. No, aparece. Uno lo puede llamar acontecimiento, lo puede llamar aparición, pero en ese aparecer hay una verdad y una fuerza, que es la presencia, ¿no?, de ese mundo de afectaciones que todo el tiempo escapan, se revelan, se niegan a ser afirmadas, a ser remitidas a vos sos esto, ¿no?, a ese discurso de la ciencia. No, no, deviene siempre otra cosa, y ahí donde queremos agarrarla no está, ¿no? Es el devenir, son las fuerzas esquizo, las fuerzas libres, es por donde respira, ahí es donde respire, ¿no? Y eso está. Y aunque no querramos, aunque lo intentemos domesticar, aunque lo capturemos, aparece. O sea, es allí donde la existencia deviene una línea de fuga, ¿no? Por eso, como en la canción, igual sigo creyendo, ¿no? Igual tengo fe, creo. Y hay algo de eso que tiene que ver con la fe. Y esto también es riesgoso. Voy a contar una pequeñita anécdota. Cuando a mí se me rompe el hombro, ahora, el hombro derecho, voy a ver un médico de la obra social, coreano. Y este coreano me dice, yo quisiera no operar por su edad, que sé yo, es preferible que no, bueno, porque siempre ahora, después que pasamos los 70, todo es por la edad. Entonces, bueno, por la edad no operamos. Entonces, me dice, ¿usted cree en los milagros? Y le digo, no, pero si hay que creer, creo, no hay problema. Me dice, bueno, vamos a creer los dos en los milagros. Dice, entonces vamos a hacer todo lo posible. Usted haga una batería de cosas. O sea, ponga todo lo que quiera, vitaminas, todo lo que se le ocurra. Dice, pero vamos a apostar al milagro, o sea, vamos a tener fe, me dice. Y es muy loco, pero yo tuve fe. O sea, fe de que ese hueso, no sé, iba a producir células óseas, no sé cómo miércoles se llaman, y que se iba a soltar, y que iba a quedar bien. Inclusive me dijo, bueno, no se va a poder lavar más la cabeza, ¿no? Me dice, o sea, no va a poder levantar el brazo, dice, pero va a poder parar el colectivo. O sea, que llegaba hasta, yo dije, no voy a poder hacerle la venia a Milei, ¿no? Como el Jaime Milei, ¿no? Bueno,
No, me pude lavar la cabeza también, hace 2 días. O sea, hay algo de esa fuerza del estar que es irracional, diría Kush. Pero lo irracional no quiere decir que es, a ver, algo despectivo, peyorativo. Es algo que está por fuera de la razón, que se maneja desde otro lugar y que se maneja además con la posibilidad de la ambigüedad. O sea, la ambigüedad es lo que permite que haya múltiples sentidos, ¿no? Que para el indio o para el campesino, esa montaña, además de ser una montaña, porque él conoce que es una montaña, comprende que además es el abuelo, al cual le habla cada vez que pasa por adelante de ella y le pide. Y confía que ese abuelo, ¿no?, le va a responder, le va a devolver eso que está pidiendo. Los lenguajes del cuerpo, ¿no? Los lenguajes de la cabeza, cuerpo y cabeza que puedan ligarse y unirse, ¿no? Porque no es uno u otro, ¿eh? Es ver cómo la cabeza irriga, perdón, el cuerpo irriga el pensamiento y el pensamiento ordena, le da cierta forma, cierta organización al cuerpo. Porque esa comunidad de campesinos, de mujeres, de migrantes, esas comunidades necesitan organización. Necesitan también tener un grado de racionalidad que les dé ciertas estrategias de movimiento, como para que sean efectivas, sea efectivo lo que están buscando, proponiendo, hacia donde quieren llegar. No, no es tiremos la brújula, ¿no? O sea, que haya una brújula. El tema es que la brújula no marque siempre el norte, ¿no? Por una brújula que pueda girar de acuerdo también a las circunstancias. Ahora, partiendo entonces de esta vulnerabilidad como suelo, ¿no? Podríamos pensar ese suelo fértil de que habla, ese suelo que gravita, como dice Kush. El brazo de ese suelo, el brazo que tiendo hacia el otro, justamente, es el deseo. O sea, el deseo como tal no es deseo de algo. El capitalismo nos hizo creer que el deseo había que alienarlo a algo, alienarlo a otro, al que se consideraba lo uno y absoluto, alienarlo al objeto, al cual se lo considera parcial, bueno, etcétera, de distintas maneras. No, el deseo no le importa qué le da a uno, el deseo lo que quiere es expresarse, dice Spinoza. Y si nosotros tomamos eso, bueno, esa vulnerabilidad lo que necesita expresar es deseo de encuentro con el otro, ¿no? Y el deseo entendido como necesidad, ¿no? Spinoza mismo dice, el humano llama deseo porque tiene conciencia de ello, pero en realidad es la necesidad en el animal, en la planta, ¿no?, en cualquier ser vivo. Ahora bien, yo pensaba en esto que veíamos, ¿no?, de la alegría con lo que pasó ahora en Brasil, pero podríamos pensarlo en muchos otros lugares. Esa alegría, ¿no?, de que sentía una parte de esa comunidad, y el odio, porque no era tristeza, el odio que sentía, ¿no?, esa otra parte, ¿no?, de la comunidad. El odio de que la realidad se le revelaba, que la realidad no respondía a su deseo absoluto como tal, ¿no? Y ahí yo creo que vamos, si me acompañan y después abramos los micrófonos a ver qué piensan, creo que ahí nos encontramos con nuestro muerto, o sea, nuestro cajón de lo que estamos ahora velando, de alguna manera. Y tenemos, bueno, si miramos adentro, a ver qué hay, ¿no? ¿Cuál es el muerto acá? A mí se me ocurrió pensar, debe haber muchos muertos, y el muerto debe tener muchos sentidos. A mí se me ocurre uno, yo comparto uno. Después hablamos y debe haber muchas otras cosas más.
Yo creo que lo que murió, o lo que está muerto, es el Mesías. Murió esta cultura que heredamos de la colonización, del Mesías que llega con la verdad, y al cual debemos someter nuestro estar, nuestro sentir. Y a cambio del Mesías, que ha hecho mucho daño, porque el Mesías es lo uno, el Mesías es el Salvador, con lo cual debemos ser salvados, por lo tanto nos autocondenamos a tener que ser no vulnerables, sino débiles, ¿no? Porque debemos ser salvados, no podemos. El Mesías de alguna manera viene a poner en crisis nuestra capacidad de rebeldía, nuestra capacidad de resistencia, nuestra confianza en nosotros mismos. Y lo que aparece, de un lado el Mesías, de hecho Bolsonaro se hacía llamar el Mesías y creo que efectivamente se llama Jair Mesías. Y del otro lado aparece el líder. El líder es real. El líder es un ser humano que se lo puede matar, como casi ocurre acá con Cristina. Es vulnerable. El líder, si no se apoya en el pueblo, se pierde. El líder no es una identidad fija, puede ser uno u otro. Y el líder sí lo que se necesita es que tenga una capacidad de acción fuerte y decidida. Lo que le pide el pueblo al líder, claramente, es una acción decidida, fuerte. Al Mesías se le pide protección, al líder se le pide acción. Y quizás es allí donde aparece este 50 y 50, como si fueran dos estados de conciencia diferentes en torno a una misma realidad, pero que desde donde la vivamos, desde donde la pensemos, desde donde la sintamos, es también la manera en que vamos a movernos, ¿no? O sea, y lo que vamos a estar esperando. Al capitalismo le convienen los mesías, los deja actuar, ¿no? O sea, ahora aparece en este mundo de los, nunca me sale, los eucarísticos, esto, bueno, aparece en este mundo donde ellos se adueñan, ¿no? de esto residual, y ellos dicen, bueno, de hecho, el hombre más rico de todo Brasil es un pastor, es el que tiene esa iglesia, una manera rara de decir, el teatro monstruoso, acá en la calle Corrientes, donde estaba el Mercado de las Flores, que no me acuerdo cómo se llama esa agrupación, que es una agrupación millonaria que surge en Brasil y que es el hombre más rico y que en este momento, políticamente, es como una suerte de célula cancerígena dentro de lo social, porque se abrió de los otros movimientos evangélicos, se abrió de los partidos que tienen connivencia con los evangélicos y se está erigiendo como un poder en sí mismo, con el cual es muy difícil entrar en arreglos para Lula, inclusive, porque no responde a ese famoso partido del centro al que responde. Bueno, en definitiva, esto me lo explicaba alguien del PT, Brasil, una mujer brasilera del PT que ha trabajado mucho con Dilma, y la verdad, la política en Brasil es complejísima, y acá debe ser más o menos lo mismo también. Son las cosas que no se ven, ¿no? O sea, pero que están. Y que, bueno, hasta acá, a ver, esperen que voy a poner la imagen, a ver si se escucha o con la imagen no se escucha nada. Hasta acá lo que vine divagando, pensando, y ahora me gustaría que conversemos, a ver qué les resulta y qué piensan. Destrabémoslos. Bueno, si quieren, Carlos quería hablar, Augusto.
Si quieren, vayamos sacando los micrófonos. Ahí va, sí, pero vayamos ahí más o menos ordenados. Carlos. Sí, Adriana, y decías que no tenías nada para decir en el foro. Bueno, Tremendo, tremendo. Y me quedé con eso de el duelo en Europa por el estado de bienestar social. Y en Europa el Carlos, estado de bienestar social, que ¿querés sí, sacar la imagen y volver ahí a reelaborar porque se trabó al principio? ahí se escucha mejor. sí, se Dale. escucha mejor. Bueno, decía que me quedé con lo del duelo en Europa por el estado de bienestar social. Eso surge después de la Segunda Guerra como una forma de, igual que el mercado europeo, ¿no? Como para no entrar más en guerras, ¿no? Pero usufructuando los recursos del tercer mundo, ¿no? Total. Entonces, este, eh, pienso en el peronismo, sobre todo en el primer peronismo con el plan quinquenal, esa fuerza que era como esa tercera posición, ¿no? Era como el estado de bienestar social, pato en casa, ¿no? Como si, bueno, esto, ¿no? Nosotros vamos con esto. Y algo así se consiguió en el gobierno de Néstor y Cristina, y Cristina en una conferencia que dio hace, me parece que, no me acuerdo si fue en 2019, ella decía que este modelo argentino, ¿no? De cada 10 años entrar en crisis, 10, 12 años, es porque se crece, el modelo de consumo crece, crece, faltan los insumos y otra vez vuelve el parate. Y eso me hace acordar al pintor que tiene este nombre como es como el periodista de Clarín, Santoro, ¿no? Daniel Santoro. Mm. Porque él dice, para él el peronismo es una fiesta, ¿no? Viene a cumplir los deseos del pueblo ya. No es la izquierda que dice, bueno, compañeros, vamos hacia la revolución, entonces hay que pasarla mal un tiempo, no se sabe cuándo, es inminente la revolución, pero todavía no. Y lo mismo que el capitalismo que ofrece la zanahoria de, bueno, esforcémonos ahora, achiquémonos, ajustémonos el cinturón y el futuro va a ser próspero. Santoro Ujú, dice, no, el peronismo es ya. ujú. Entonces, obviamente se descontrola, se gasta lo que no se tiene, pero es la felicidad ya. Y en ese sentido él dice, después de cada desastre neoliberal, viene el peronismo y habla de goce, ¿no? El peronismo es puro goce y eso termina mal, porque es como todas las fiestas de pobre que terminan mal. Esto me disparó lo que decías. Vos sabés que yo pensaba, Carlos, que no sé si el peronismo es puro goce, ¿no? No sé, me hace ruido. Me parece que la diferencia está que el estado de bienestar, como vos bien describís, que en el momento que surge en Europa y demás, es otra cosa, ¿no? No usa justamente de la fuerza o de la potencia del pueblo, sino que redobla el juego colonial, ¿no? O sea, bueno, de hecho, las economías extractivistas recrudecen, ¿no? En África, en Latinoamérica, en algunos lugares de Asia, para poder sostener ese estado de bienestar. Yo creo que el peronismo acá, como fenómeno social, usó, me parece, de alguna manera, de ese estado de rebeldía, de ese estado de
necesidad de sentirse digno con lo que uno hacía, ¿no? Por algo se hablaba de dignidad, ¿no? Evita, dignifica, etcétera, y más. Bueno, más allá de los eslogans, que uno puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Pero yo creo que usó de la rebeldía del pueblo y usó de un enfrentamiento que estaba dado por un país muy conservador, o sea, que venía siendo desde sus orígenes muy conservador, y un pueblo que estaba muy sojuzgado, ¿no? Entonces, ese bienestar del peronismo me parece que no tiene que ver con ese estado de bienestar, ¿no? de Europa. Creo que tiene otro sentido. Con respecto a la izquierda, yo creo que la izquierda, y aún en el peronismo también, el peronismo, en los progresismos hoy inclusive, parece que una dificultad es que no hablan del deseo, ¿no? Hay como una preeminencia del pensamiento crítico, que no digo que esté ni bien ni mal, pero me parece que el pensamiento crítico, cuando no está afectado, se aleja de esa fuerza de resistencia, de esa fuerza de comunidad y de cambio que hay en el pueblo, ¿no? Y creo que el discurso es muy lógico, tienen razón, podemos, o sea, no se discute, entre paréntesis, lo que pueda plantear la izquierda o ciertos sectores progresistas de diferentes partidos y demás. El tema es que hay que hacer votar al deseo, y eso lo sabe la derecha. La derecha dice barbaridades. La derecha ha perdido el sentido del pensamiento crítico. Es impune. Puede llegar a decir la pared blanca cuando es negra o al revés. Y que nadie lo discuta porque es así. Pide obediencia, pero afecta, toca, con prepotencia, con violencia, con miedo. Es muy peligroso en ese sentido. Porque el deseo no es lo lindo, el goce. No, el deseo también puede ser el deseo de matar, o sea, el deseo de muerte, o sea que... Y las derechas trabajan sobre el deseo. Y las izquierdas, en sentido más generales, o los progresismos y demás, todavía siguen dándole demasiada fuerza al pensamiento crítico, que no digo que no tenga que verlo, que no, pero hay que ligarlo también a ese cuerpo afectivo, ¿no? Porque es allí donde está el germen del cambio, de la resistencia, de la mutación, de la rebeldía como tal. Necesitamos una subjetividad en rebeldía en este momento. Y las derechas están usando eso, ¿no? O sea, y por eso son efectivas, y es peligrosísimo, y saben hacerlo, desgraciadamente. Adri, justo con esto último que decís, te quería preguntar, digo, también para compartirlo, ¿no? Cuando vos decís esta necesidad de subjetividades en rebeldía, ¿qué imágenes te vienen como para, digo, si bien es verdad que de alguna manera como no sé, siento que en este plano la rebeldía como insistencia tal vez es complejo, no tiene imagen porque es procesual también, pero digo, ¿cómo, digo, desde dónde, ¿no? Poder pensarla? ¿Qué te imaginas vos cuando decís la necesidad de subjetividades en rebeldía? Sí, yo me imagino, por ejemplo, una mayor presencia de las economías sociales, una mayor presencia de los movimientos autoorganizados, ya sea movimientos campesinos, movimientos feministas, movimientos cooperativos, etcétera, etcétera. O sea, una injerencia, una presencia clara, no domesticada, no dirigida, no, con presencia y con autonomía dentro de la complejidad que implica, por ejemplo, una economía donde hay una economía de mercado que no se puede negar, donde hay una complejidad política, económica y social muy grande, una presencia, pero no tomada, dirigida, casi diríamos como paternizada, no, o sea, romper con el paternaje o romper con el patriarcado en todos los sentidos, ¿no? Entonces, con presencias autónomas, donde planteemos nuestras propias preguntas y donde nuestras preguntas tengan tanta validez
como aquella, no tanta, más validez, pero que puedan dialogar y puedan disentir y puedan ver cómo componer con preguntas que nos llegan de afuera, ¿no? O sea, hay algo de la desobediencia, pero no una desobediencia porque sí, sino una desobediencia a lo que se me impone como una afirmación. Así venga del peronismo, de donde venga, a lo que se me imponga como una afirmación, ¿no? O sea, no, abramos, pensemos, ¿no? Sí, yo acá, Augusto, de hecho no tengo nada que ver. Carlos. Roberto, Carlos. ¿Qué tal? Bueno, maravilloso, Adriana. Me encantó, me encantó, me encantó. Bien, quiero partir de este punto que dijiste del pensamiento crítico, que me parece que es interesantísimo, porque nos quedamos ahí, nos quedamos en el pensamiento crítico. ¿Se escucha? Sí, sí, Ah, bien, bien. sí, sí. ¿Por qué? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque me parece que, por ejemplo, cuando tomo esto y realmente me revalorizo muchísimo este espacio, ¿cierto? Pensando desde ahí, pero cuando trabajamos Rolnik la otra vez, me quedó la sensación de que no pudimos profundizar en lo micropolítico y nos quedamos prendidos en la macro, ¿no? Entonces, me parece que esto es lo que, y ahí me parece que por lo menos lo asocio a esto que tú dices, que nos quedamos en un pensamiento crítico, ¿no? Y ya el pensamiento crítico viene históricamente, ¿no? Y es muy importante, es fundamental, obviamente, pero me parece que le falta la parte de una sustancia vital mucho más importante o tan importante como esa, que es la construcción de esto mismo que tú venías diciendo, esto debe estar siendo. Entonces, y que Rolnik era una posibilidad de pensar desde ese lugar, ¿no? Entonces, y tomando lo otro que dijiste, me parece muy interesante lo del líder y del Mesías, ¿no? Como estas dos figuras y que pueden ligarlo a la derecha y a la izquierda, por alguna forma, ¿no? Bueno, en general. Pero me parece que hay otra alternativa. ¿Por qué tiene que ser la alternativa el líder o el Mesías? Porque estamos sosteniendo el sistema representativo, jerárquico, macro, y que no da posibilidad a lo otro. Totalmente de acuerdo. Entonces, Sí, que sí. no da posibilidad a esta potencia del deseo, pero no solamente que no se piensa el deseo, no se piensa ninguna cuestión ligada a la vitalidad, ligada a la construcción de una micropolítica. Es como un lenguaje extraño para la política que vivimos. Entonces me parece que para pensar una micropolítica, para pensar una política por venir, tenemos que también construirnos nuestra propia colonización del pensar, nuestro propio pensamiento. Tenemos, como dije la otra vez, clavado a la manera de Deleuze y Guattari, clavado el árbol en la cabeza. Tenemos el sacerdote metido adentro, tenemos el moralista metido adentro, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, y eso genera todo un formato, estamos formateados para pensar desde la macro. Eso es la sensación en este espacio maravilloso que me queda, ¿no? Quiero Totalmente de acuerdo, por eso la pregunta de Augusto fue genial, de cómo me imaginaba esto, porque es verdad, si nos quedábamos solo en esto de que, bueno, Mesías o líderes, yo creo que la diferencia aquí es que el Mesías siempre es uno, ¿no? O sea, inclusive las izquierdas tienen sus Mesías también, o sea, no pasa, estamos haciendo una generalización, creo que hay muchas izquierdas que son extremas derechas, ¿no? En última instancia. Pero yo creo que la diferencia con el líder, y ahí te agradezco esto, Roberto, porque me parece que es importantísimo aclarar, los liderazgos, pero liderazgos de organización, no los liderazgos mesiánicos que vienen a salvarnos, sino aquellos liderazgos necesarios en función de la acción. Y yo creo que hay algo que me parece clave quizás en esto, que es ligar
lo fáctico a la ética. O sea, lo fáctico y lo ético no pueden estar separados. Entonces, los liderazgos que hayan en los movimientos autogestivos, en los movimientos de mujeres, en los movimientos migrantes, bueno, todos los que se nos vayan, de los sin tierra, etcétera, etcétera, se necesitan organizadores. Quizás a lo mejor hay que cambiar la palabra, porque el líder remite, está muy contaminado del poder, muy verticalista. Pero la verticalidad mínima necesaria que se requiere para que lo fáctico como tal, o sea, es ese hecho, como puede ser un grupo de campesinos que puedan lograr una economía sustentable, necesitan un plano de organización, y en ese plano de organización van a ir surgiendo liderazgos en función de la capacidad, en función de la experiencia, en función de determinadas circunstancias. Móviles, no fijos, ¿no? O sea, esto no quiere decir que, por supuesto, dentro de lo macro van a seguir existiendo también ciertos liderazgos fijos. Cuando votamos, de hecho, estamos definiendo un liderazgo fijo. ¿Cómo componer entre lo móvil y lo fijo? ¿Cómo componer entre lo macro y lo micro? Porque no hay uno sin el otro, ¿no? Y esa composición nunca es definitiva, siempre está en permanente mutación y crisis. Crisis porque de pronto lo macro asfixia a lo micro, o de pronto lo micro irrumpe y desestabiliza lo macro, produciendo una situación de caos que tampoco genera una acción ética. Si tomamos la ética como lo plantea Spinoza, ¿no? Que es llevar el cuerpo a lo máximo de lo que puede. Bueno, ¿cómo llevar el cuerpo social al máximo de lo que puede? ¿No? O sea, el cuerpo social de una comunidad, el cuerpo social de un país, el cuerpo social inclusive de una institución, ¿no? Entonces, la acción, que es lo pragmático, lo fáctico como tal, como acción, ligado a la ética, va a ir teniendo liderazgos que serían funcionales a ese proceso, ¿no? Si no, sí, quedamos en lo fijo. Bueno, esto es lo que hace de que de pronto Cristina, que tiene una inmensa capacidad de liderazgo, que a veces yo me pregunto, voy a decir algo que me van a patear, bueno, pero yo lo digo, somos amigos, así que quedan de nosotros. Yo digo que creo que hay una parte de Cristina que le cuesta ser líder y entra un poquitito en lo mesiánico, al punto de no haber visto que tenía una pistola en la cabeza gatillándole. Porque el Mesías es inmortal, los líderes somos mortales, son vulnerables, pasan, cambian, ¿no? O sea, no son inmortales. Bueno, pero tiene capacidad de liderazgo y es una líder como tal, ¿no? Pero en la medida en que uno puede pensar que puede estar ella, pero que también puede estar otro, y que lo comunitario va a seguir funcionando, ese liderazgo cobra más valor, ¿no? Si no, lo transformamos o lo llevamos riesgosamente hacia el lado de las divinidades, ¿no? Es que, bueno, complejo. O sea, no sé, sigamos hablando porque si no me puedo hablar sola, ¿no? El tema es cuánto de lo macro tapa lo micro, ¿no es cierto? Porque eso es una puja. la pregunta, claro, es no puede haber, primero, no puede existir lo micro sin lo macro, ni lo macro sin lo micro, ¿no es cierto? Es una dialéctica. La pregunta es, ¿no deberemos comenzar a pensar una política por venir por fuera de esta estructura de la democracia representativa, donde pensamos solamente con el voto y tomamos una persona muy interesante como Cristina u otros representantes de la izquierda y de pronto lo sostenemos como la única posibilidad que te quita, porque estás delegando, estás transfiriendo el poder hacia el otro representante y uno sigue Bueno, en lo por eso, habitual, en la pequeña vida, en la microvida. por eso, ¿no? Yo creo que cuanto más vulnerable y mortal es un líder, más fuerte es el valor que tiene, ¿no? O sea, al revés, ¿no? O sea, es mayor la fuerza que puede tener en la acción.
Yo me pregunto, ¿ahí el problema no está más en el liderado que en el líder? Porque el problema es que nosotros somos los que no nos organizamos como para... el problema es más un problema de mentalidad de nosotros, de no lograr... Sí, sí. Yo creo que sí, y fíjate, sí, Marisa, además, no son dos instancias separadas, el líder y los liderados. Somos una composición y una complejidad, y depende cómo se produzca esa complejidad, puede haber un dominio de uno sobre el otro. Ahora, ¿existe Perón sin el pueblo? No. Ahora, existió un pueblo en ese momento sin Perón, tampoco hubo un encuentro allí. Y el encuentro en esa potencia del encuentro, después hacer un análisis fuera, ¿no? Como de puro pensamiento, decir, bueno, pero en realidad más importante o mayor valor es la que tiene Perón, el líder que hizo tal y tal cosa, o el pueblo tal. No, es una composición que no se puede sacar. Por eso cuando decías, Roberto, esto de la dialéctica, yo creo que hay que volver a habilitar la dialéctica presocrática, porque la dialéctica socrática plantea, la dialéctica que sistematiza Hegel, es que son dos fuerzas. Entonces, una de las dos es la que irremediablemente va a dominar a la otra en un determinado momento de un proceso, ¿no? Como tal. Y esa sucesiva síntesis generan otras hipótesis, etcétera, etcétera. Ahora, la dialéctica presocrática, que es la que a la modernidad no le sirvió y a determinado juego de poder no le sirvió, a las iglesias y judías y demás no le sirvió para nada, no plantea la síntesis, plantea lo procesual, no plantea que una fuerza va a dominar a la otra en una síntesis definitiva, no, lo que plantea es un movimiento, es una puja de fuerzas, como dice Deleuze, dice Nietzsche y dice Spinoza, que nunca se resuelve, que está en permanente movimiento. Por eso la alternativa del medio, del entre, lo que tú decías de la ambigüedad, porque si no, en los binarios, siempre uno de los binarios domina hacia el otro, ¿no? El hombre sobre la mujer, el hombre sobre la naturaleza, etcétera, etcétera. Pero también me parece, lo último que digo, también me parece que venimos construidos delegando siempre que hay un otro, un líder, un representante, un amo, el docente, el jefe, papá, mamá, etcétera, etcétera, ¿no? Esa cuestión la tenemos sellada en la cabeza, ¿no? Me parece que una micropolítica tiene que tratar de trabajar ahí a martillazo o no martillazo de alguna forma, porque es una estructura que facilita el poder. El poder. Bueno, eso es lo que llamamos patriarcado. Y esto es lo que viene cuestionándose y fisurándose en estos últimos años, ¿no? O sea, y cómo muchos de los movimientos que ponen en crisis el patriarcado, como movimientos feministas, por ejemplo, o movimientos de organizaciones sociales, terminan al final reproduciendo la lógica del patriarcado, que es esta separación donde uno domina al otro, o sea, se vuelve a dialectizar. O sea, es el riesgo de la habitualidad. O sea, estamos habituados a ese juego de poder. Hay que hacer un cambio de subjetividad muy fuerte y hay que tener un grado de conciencia muy alerta y muy lúcido para no caer en esos juegos. Es muy difícil. Es difícil lo que nos toca, ¿no? Sofía estaba ahí levantando una manito. Sí, Sofía. Sí, hola. Yo vengo más, digamos, creo que muchos ya aquí lo saben, bueno, especialista en cultura china, y me planteaba todo digamos, todo lo que había estado hablando, cómo China llegó a ser potencia mundial hoy día, disputándose, digamos, el liderazgo con Estados Unidos en particular, pero con un sistema totalmente patriarcal, donde el pueblo deja en manos de las autoridades, por medio de un sistema de meritocracia,
y se desligan del tema diciendo, bueno, ellos están más capacitados que nosotros, ¿para qué me voy a preocupar por la política? Y sin embargo, bueno, es algo que nosotros, por lo menos yo personalmente, veo perfectamente bien. No es que no se generen cuestiones sociales ni organizaciones sociales, pero tienen sus espacios dentro del partido, obviamente. Por ahí, en el caso de este autor que mencionaste, él ve lo que es la filosofía occidental al mejor estilo de la filosofía de Deng Xiaoping, siempre la filosofía occidental, pero con características chinas. Es como que lo absorben y tratan de adoptarlo. Pero bueno, yo me pregunto cómo ve usted digamos, esta contradicción, por decirlo de alguna forma, de todo lo que estábamos tratando aquí, con relación a China en particular, a lo que es la filosofía, la sociología y el movimiento, y los movimientos populares dentro de China, e incluso su organización de gobierno, porque es un estado de bienestar, pero o sea, y mis amigos chinos incluso me lo dicen, ¿para qué me voy a preocupar si el que me está gobernando está capacitado para ello? Si no, ya lo hubiesen sacado. O sea, para ellos es una despreocupación absoluta. Entonces, la persona que me dirige está capacitada para eso. Entonces, para mí es un problema menos. Yo me ocupo de mi vida, de vivir, y tienen esto de la filosofía del deseo que lo ven distinto. Es una cuestión de eliminar el deseo. Esto viene de Confucio y Lao Tse. Pero a lo que voy es una sociedad competitiva, ¿sí? Porque es una sociedad altamente competitiva, y sin embargo no se generan estos roces que estábamos hablando. Y no se cuestionan esto, bueno, digamos, el líder sí quedó Mao, pero ya con Xi Jinping es como que medio lo están tapando, porque bueno, tuvo sus pros y sus contras, por decirlo de alguna forma. Pero bueno, en la última asamblea del Partido Comunista sucedió lo de Hu Jintao también, es toda una línea, una lucha de poderes internos que quedó muy marcado porque lo hicieron justo para que lo vea todo el mundo. Eso es un mensaje. Y bueno, y esto que planteaba Roberto, digamos, de lo macro y lo micro, acá se me desdibuja. ¿Se entiende cuál es mi consulta? O simplemente pedirte tu visión. Mira, Sofía, a mí lo primero que me viene es cuando dice el suelo gravita. Yo creo que no tengo ningún elemento como para poder comprender a China. Me parece que hay creo que si salimos de cierto mundo de lo universal, que fue la gran propuesta, espantosa propuesta a mi gusto, de la modernidad, que es llegar a conceptos universales. Entonces podíamos pensar a los chinos, podíamos pensar a los haitianos y a los burgueses de Alemania como si fueran lo mismo. Yo creo que cada realidad, cada ¿Se me congeló a mí solamente? comunidad, No, en este caso, que otorgarán, ¿cómo? Que Adri ¿Congeló? te volvió a congelar un Te volví a poquito. congelar. Esperen que saco la imagen. Ahí volviste. Ahora, ahí Ahora está. Bueno, que cada suelo tiene su paisaje, y un paisaje no es solamente una geografía extensiva, es una geografía intensiva, es una historia, son tradiciones, son creencias. La religión de Confucio no es lo mismo que la religión cristiana. La religión cristiana es una religión de evangelización y de Pero colonización. cuidado que filosofía, es filosofía china, no Sí, es sí, ellos religión. además dicen filosofía, no religión, O exactamente. sea, existe el Bueno, taoísmo filosófico y sí, el sí, taoísmo como religión, son dos cosas como religión. distintas. Todo eso yo creo que hace a una singularidad que no es comparable con otras singularidades. Así que no podría decirte
Me parece magnífico que personas como François Julien, por ejemplo, también, o sea que se meten en la cultura china y toman algunas líneas y luego tejen o entretejen, digamos, con culturas occidentales o con culturas como la nuestra, que no es occidental tampoco, afortunadamente hoy, lo podemos decir con orgullo. Entonces, no podría decirte qué pasa realmente allí, sería simplemente una No, yo más, opinión. perdón, yo más bien me refería a esto, bueno, de la de que todo es, digamos, como te decía, Deng Xiaoping trajo esto con características chinas. ¿Por qué no podemos tomar ciertas estructuras y decir, bueno, con características latinoamericanas, con características Porque no bolivarianas? Sofía, Este, Sofía, no somos chinos. Tenemos nuestra memoria, tenemos nuestra sensibilidad, tenemos nuestros modos de rebeldía y nuestros modos de complacencia. No somos chinos, por eso no podemos. Inclusive en Latinoamérica, de la manera en que puede pensar ciertas salidas, no sé, el Caribe, no coinciden con las que puede haber en Sudamérica. Y en Sudamérica encontramos realidades tan diferentes como Colombia, con Uruguay o Chile. No, imagínate la distancia con China, no somos chinos. Y está bueno no serlo, y está bueno entrar en resonancia con algunas cosas chinas y de pronto poder pensar qué de lo chino a lo mejor podría, ¿no? Mezclar, entretejerse, pero no somos chinos. Y esta idea de lo universal que implica el calcar, ¿no? Calquemos modelos de pensamiento o modelos políticos, me parece que son juegos de dominación. Creo que hay que volver en ese sentido a hacernos nuestras propias preguntas, ¿no? A ubicarnos en nuestra propia realidad y nuestro propio sentir también, ¿no? Por ahí antes de Una seguir, cosa. perdón, Roberto, así, Anaí había puesto en el chat, creo que cuando Adri vos mencionabas esta idea de la desobediencia, decía anda Anaí por ahí, sí la veo, que ponía algo Anaí está así ahí. que de alguna manera, sí, no, termina la desobediencia, termina siendo mi ley. No sé si Anaí querés también agregar algo a eso que venías Ah, diciendo, porque capaz está como yo creo captura que a no, veces también de Anaí, eso. yo creo que mi ley es la obediencia perfecta al neoliberalismo. Es Yo lo absolutamente funcional, que he no sé, sentido creo. que es tan difícil que esté el Omicro, la organización del Omicro, porque uno habla de cosas muy puntuales, experiencias cooperativistas, los feminismos, pero abajo está todo desmembrado y suelto. Y casi, por eso hablo de mi ley, casi lo único que lo une es las ideas implantadas por los medios de comunicación, muy asociadas al odio, al desconocimiento. No sé, yo por ahí como tengo unos años, me parece que en las épocas de los primeros peronismos, no sé, la gente no tenía ni que comunicar, ni había una discusión, era un sentir común y eso lleva a una acción. Ahora no existe ese sentir común, no sé, está muy escondido adentro de cada uno y está todo muy desmembrado. Anaí, estamos en un momento, además, me Sí. parece, Anaí, que estamos en un momento del mundo en donde lo que se ha roto es lo común, donde no hay un sentir común, donde lo que aparece justamente es la diversidad, la diferencia, que bienvenidas sean las diferencias y con ello se pueden producir diferentes modos de pensar la realidad y de actuar sobre ella. Es un mundo que está en una crisis civilizatoria, es un mundo en que no podemos pensar que, o comparar, mejor dicho, con 50 años atrás, porque, o 40 años atrás, es otro mundo, ¿no? O sea, se está cayendo un sistema económico, social, político, se está derrumbando. Entonces, es un momento, en esto un poco pensaba como Roberto, como para ver qué otros modos posibles de organización hay.
¿no? Porque eso disperso que vos decís, es cierto, Anaí, eso disperso es eso que a mí me gusta llamar como lo residual que queda allí, es lo que las ultraderechas, a través, por ejemplo, de los movimientos evangélicos, utilizan, toman y capturan. Ahora, cuando eso residual empieza a tomar cierto grado de organización, laboral, barrial, porque no estamos hablando solamente de organizaciones como pueden ser movimientos, no, barrial, por ejemplo, ¿no? Ahí estamos, sí, peleando contra peleando o intentando al menos generar otro tipo de movimiento diferente a los que propone la derecha. Mira, yo cuento chiquitito, ¿no? Una experiencia, inclusive, Sofía, para plantear cómo me parece que más que pensar qué tomar o cómo copiar o cosas así, no sé, pensar qué cosas singulares aparecen. Una persona cuenta, un amigo, un colega, cuenta, él trabaja en el Cedronar y trabaja en villas haciendo fundamentalmente a través del Cedronar espacios de capacitación y pensamiento con las llamadas doñas, ¿no? Que son estas mujeres que tienen una actividad dentro de las llamadas villas acá, ¿no? Villas miserias terribles. Bueno. Y cuenta la experiencia de una mujer que hacía un tiempo que había un grupo de chicos jóvenes, drogados mal, bueno, que producían escándalo, una situación de mucha violencia dentro mismo de la comunidad. Y uno de ellos, cuando estaba drogado, que no daba más, se paraba enfrente de la casa de ella. Y ella se dio cuenta que en realidad este chico gustaba de la hija de ella. Entonces, un día salió y le dijo, vení, entra. Lo hizo entrar a la casa y le dijo, ¿qué te pasa? ¿Por qué te drogas tanto? ¿Qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Vos qué querés? ¿Vos querés salir con mi hija? Bueno, pero si no, tendrás que hacer un movimiento, otra cosa. Bueno, yo te voy a ayudar. Decime, a ver, ¿cómo te puedo ayudar? Bueno, este chico, llámalo fe, llámalo acción, llámalo lo fáctico y lo ético, que coinciden en un momento. Este chico hoy es la pareja de la hija de esta mujer y ha logrado dejar la droga y está trabajando. O sea, uno piensa lo micro en términos de lo chiquitito. No es un término de chiquitito, esto es una corriente que opera por contagio, por mimesis, o sea, y sobre todo por contagio, ¿no? Porque este místico, la experiencia que él puede contar y que además él muestra como experiencia de vida, también esto produce un efecto de contagio en su entorno. Y el efecto de contagio es sumamente importante. No lo podemos dejar pasar, ¿no? Bueno, ahí no hay una gran organización. Esta mujer tiene un comedor en la villa donde tiene una mínima organización. Inclusive lo que hace con este chico no pertenece a ningún espacio de organización. Pero, ¿qué hizo? Y mira, vos y yo somos vulnerables, ¿cómo te puedo dar una mano? O sea, vos deseas algo que para mí es querido, bueno, o sea, a ver, ¿cómo puedo ayudarte a acercarte? Recuperar lo afectivo, ¿no? Recuperar la sensibilidad, que creo que tiene que ver con el proyecto de este año del taller, ¿no? O sea, recuperarlos del mundo sensible, ¿no? Adri, ahí. Sí, Robert, yo te doy la palabra, dame un segundo, que está creo que Orlando, y comparto ahí un comentario de Cata, que creo que viene a cuento cuando se venía hablando un poco de esta idea del liderazgo, ¿no? De lo mesiánico vinculado a la obediencia. Ella hace una pregunta que dice, quizás esa sea la potencia del deseo, ¿no? Como un pulso vital que se fuga del marco liderazgo-obediencia. No sé si, Cata, querés ampliar algo ahí, o la pregunta. Y bueno, y Orlando. Ahí está, Cata. Sí, ahí estoy, perdón. No, quizás en esta cuestión que aportaba Roberto de
cómo salir realmente, o sea, cómo generar una nueva propuesta o un nuevo pensamiento por fuera de esta cuestión del liderazgo y de pensar o de recaer en el pensamiento sobre lo macro. Creo que el deseo como potencia de acción en la propia vida y para generar comunidades y para generar otras formas de organización desde lo micro, desde la amistad. Creo que quizás el deseo sea una potencia para pensarnos y para actuar por fuera de ese gran sistema, ¿no? Que seguimos estando dentro de eso, pero que quizás genere como nuevas dinámicas. Sí, sí. Y esto que decías, Cata, ¿no? De romper esa relación que parece ahí como biunívoca, ¿no? De la obediencia, ¿no? El líder y la obediencia. ¿No? Eso es para un líder, ¿eh? Porque es la fascinación mesiánica, ¿no? O sea, en el narcisismo, en última instancia. Cuento algo así, entre bambalinas con Cata, estamos acá en el sur haciendo una huerta comunitaria, y es una experiencia así muy bonita que estamos haciendo colectivamente con otros compas. Bueno, estaba Orlando, perdón Robert, no te quiero cortar, pero digo para poder darle espacio antes que cierre a todas las voces. Orlando, Ale que no habló, y si te parece después Robert, prepárate la pregunta y hacemos la vueltita, así vamos escuchando diferentes timbres de voces. No sé dónde está Orly. Sí, estoy acá, Gustavo. Me quité la imagen, una porque no agrega nada bueno y otra porque quizás se escuche mejor. Gracias, Carlos, por tu apoyo. Bueno, en realidad, como digo, tengo un montón de pensamientos en estado gaseoso. Así que me animo a decir algunas cosas sueltas. Me cuesta mucho decirlo de manera oral. Soy más de escribir y de amasar las ideas para poder decirlas. Pero creo que yo siento, por muchas de las cosas que se dijeron acá y que comparto, como dijo Adriana, estamos en una crisis civilizatoria que no es solo del capitalismo, que no es solo de nuestra región, que es de la humanidad toda. Creo que todavía estamos en un estado como si todavía la humanidad estuviera gateando en términos de un bebé, ¿no? Allá el bebé de la prehistoria, y recién estamos gateando. En lo material, en lo científico, en lo tecnológico, hemos avanzado de una manera y estamos en una aceleración que incluso en los próximos años, ya ni siquiera podemos hablar de décadas, por ahí lustros, no sé, pero años, aún los cambios van a ser aún más veloces. Y sin embargo, nuestra mente, nuestra manera de existir, no ha tenido la misma evolución ni por las tapas. Yo creo que todavía estamos en una etapa, como digo, de gateo o de adolescencia. Por eso creo que también esta violencia que vemos en todo el planeta, y que quizás en China, si no lo vemos, es por esta manera como nos explicaba Sofía, de dejar en otros esto de la dirigencia, ¿no? De dirigirnos hacia algún lugar, que de ninguna manera es sano. Creo, nosotros somos un pequeño grupo y hay otros pequeños grupos como el que participé, aunque no pude todas las veces, con Adriana, y también estaba Roberto. Y hay otros, y en otros formatos, y qué sé yo, pero como bien decía Anaí, una inmensa mayoría de la sociedad está realmente, no como los chinos, pero muy parecido, no hay gran diferencia, están desentendiéndose y no entendiendo cómo nos necesitamos y cuán
vulnerables somos, como bien decía Adriana. Cierro porque, como verán, no es de Confucio, sino de confundido quizás. Creo que el punto, la punta del ovillo está en lo filosófico, antes que lo económico, es entender nuestra existencia, nada más y nada menos, ¿no? Y en eso creo que cuando vos hablas de lo del pensamiento crítico es algo que yo vengo diciendo hace mucho. Lamentablemente, la gran cantidad de pensadores en todo el mundo han hecho un diagnóstico y descripción exhaustivo de todo lo que nos está pasando y no encontramos propuestas de senderos, de líneas de fuga, como dice siempre Adriana, para politizar en el sentido más amplio de la palabra. Me gusta siempre rescatar ese concepto de política, que es el arte de convivir, ¿no? Entonces eso encierra todo, no es ni la macro ni la micro, es la mexopolítica, porque siempre estamos sufriendo las buenas y las malas decisiones de los que dirigen la macro, pero también vivimos constantemente nuestra micro, y siempre estamos en el medio. Bueno, sin pretender esclarecer nada, sino compartir mi confusión. Gracias. Optimista, ojo, cierro con esto, con algo que también que es muy de los intelectuales que escriben tantos libros. Gramsci creo que llegó a decir algo así como que el optimismo es un atributo de la voluntad y el pesimismo es un atributo de la inteligencia. Por lo tanto, muchos pensadores creen que cuanto más pesimista, eso los hace más inteligentes. Y no es así. Gracias, Orly. Bueno, Ale y después Roberto Torres. Sí, a mí me gustó mucho lo que trajo Adriana de la crisis civilizatoria y que lo tomó Orlando recién, ¿no? Y Orlando introdujo otro concepto que es humano, ¿no? La humanidad. Y en el libro Hay un mundo por venir, de Danowski y Viveiros. Ellos hablan de terrícolas, ¿sí? Un poco empezar a hablar ese concepto, y también, yo no sé si lo hablan ellos, porque uno lee tantos libros que ya después no sabe se habla de, más que crisis civilizatoria, hablaría de la crisis del antropoceno, ¿no? Digamos, de los cambios producidos por nosotros, que, digamos, como también lo hablamos acá en el foro, todas las especies producen modificaciones. Los castores en el sur, por ejemplo, producen una modificación, están modificando algunos movimientos de los ríos y demás, pero claro, digamos, el sapiens que somos nosotros, también lo trajo Orlando recién, ¿no? El tema de la velocidad de los cambios, que también, como hablamos acá, no tienen muchos años, sino esa velocidad vertiginosa se viene produciendo en los últimos 300, 400 años. Me parece que por ahí hay que pensarlo, ¿no? Todo esto. Me resultó muy interesante, bueno, lo que dijo Adriana en crisis civilizatoria, que muchas veces no se habla de eso, y bueno, y los 2 o 3 puntos que también tocó Orlando, ¿no? Me quería recalcar eso nada más. Gracias, Ale. Robert. Bien, bien. Primero, Adriana, quería decirte que te voy a hacer un llamadito, si es posible, en algún momento a tu celu, para hacerte una invitación. Pero bueno, quería tomar, porque me parece que es interesante lo que dijo la compañera de lo chino, ¿no? Y lo que dijiste tú, Adriana, de Francois-Julien, ¿no? Y fíjate, sobre todo lo que comentaste, Adriana, sobre el proceso, o lo procesual. Me parece sumamente importante. ¿Por qué? Porque
y lo nombraste a Kusch, estar siendo, es el tema del proceso, ¿no? Y fíjate que Julien tiene un libro que se llama Vivir existiendo, que también marca el proceso, ¿no? Y me parece que lo interesante de tomar de China, viendo desde los ojos de Julien, ¿no es cierto? Me parece que esta multiplicidad, este proceso, por eso dejar que el proceso aparezca y de pronto el acontecimiento es la maduración de ese proceso que emerge en determinadas circunstancias. ¿No? Me parece maravilloso eso. Digo, como para tomar este punto, y me encantó lo del compañero que dijo lo gaseoso. Me parece maravilloso el tema de lo gaseoso. Bueno, eso simplemente un placer. ¿Eh? Gracias, Robert. Lo único que te vamos a decir es que si la invitación a Adriana incluye comida, la puedes ampliar a todos. Pasajes a Córdoba también, ¿no? Las empanaditas cordobesas. Es online, así bueno. que puede haber No cuarteto de fondo, puede haber... Hay chacinados online. Están todos invitados, es un espacio como simplemente, que se llama pensamiento crítico, micropolítica del vivir, tiene que ver con eso, simplemente. Bueno. Buenísimo, Robert. Bueno, nada, eso también, ¿no? Digo, tiene que ver con eso, quizás de entrar en esas alianzas, de estas experiencias. Yo quería compartir una cosita, Adri, te doy la palabra de vuelta, si querés también para sumar algo más de lo que se vino diciendo hasta aquí. Ahí está bueno, Carlos, también sumo la idea del polinizar, ¿no? Quizás, ¿no? Vinculada a este contagio, pero acá no, polinizar también como imagen. No, se me venía un concepto que leí hace poquito, y que creo que tiene un poco que ver con esto que charlamos, en cuanto a la disputa, ¿no? Que hoy se nos presenta, y decía en este libro que se llama Jamás tan cerca, que es de Agustín Valle, no sé si lo tienen, y él habla de la idea de la presentificación, dice él, ¿no? O sea, la necesidad de gestos de presentificación, es decir, recuperar la potencia del presente, de lo presente. Yo lo vinculo con lo que vos decías, Adri, de que recuperás de Kusch la idea del estar siendo, ¿no? Recuperar la potencia del presente en cuanto también a recuperar la potencia de la cercanía y de lo local en ese sentido, no lo local que se repliega en términos conservadores, sino que recupera esa potencia de la cercanía. Y diferenciado de la idea de, con mayúsculas, la actualidad, ¿no? Como régimen de obviedad, ¿no? Como régimen semiótico propio del sistema, ¿no? Que de alguna manera ofrece como esa imagen de mapa de actores, pero que imposibilita quizás cartografiar lo sensible, ¿no? Y que incluso también, no es que descarta, pero sino como que reconfigura esta potencia de lo ambiguo que vos hablabas, Adri, y la ofrece casi como un múltiple choice, ¿no? Yo siento que de alguna manera algunos dispositivos de control social actuales retoman esta idea de la libertad de elección, pero siempre planteando esa posibilidad en términos binarios, ¿no? Yo digo, un ejemplo que se me ocurre es desde un supermercado, donde en realidad uno puede elegir mucho, pero en realidad el sentido es uno solo, o las mismas redes sociales, ¿no? Que invitan a participar de ellas siempre en términos binarios, ¿no? De sí, no, me gusta, no me gusta, me entristece, me emociona, siempre una opción excluye a la otra y nunca hay espacio a la ambigüedad de capaz de estar sintiendo varias emociones a la misma vez. Yo a veces me pasa en las redes sociales que veo un hecho trágico y ¿qué le digo? Digo, ¿qué le pongo? ¿Me gusta a esta publicación? ¿Me entristece? Digo, ¿no? Pero me resulta bastante interesante cómo la red social, quizás como metáfora también para pensar este régimen de obviedad o este régimen de actualidad, siempre nos conduce un poco a ese binarismo y a corrernos o desterritorializarnos quizá de esta potencia de lo presente, ¿no? De lo cercano. Siento que volver a la comunidad de alguna manera, así sea utilizando medios quizá o dispositivos tecnológicos, tiene que ver un poco con esos gestos de presentificación, que quizás no son el programa revolucionario, pero son gestos que inauguran quizá la posibilidad de otro estar siendo. Nada, eso quería compartir, que se me vino un poco con esto que charlamos, y bueno, no sé, Adri, estamos ya en 12:30, si querés compartir algo más de amistoso. Un chiquito de lo que decías de lo presente, que me parece fundamental y que me lleva a lo que planteaban ahí, ¿no? Que es tan cierto.
¿no? Este mundo desmembrado, ¿no? De muchos que están ahí y que además es durísimo porque es como un lugar muy fácil de pronto de que determinadas acciones de captura puedan llegar a producir mucho daño, mucho mal, ¿no? Y escuchaba la otra vez en una película sobre los hongos, donde decía alguien comentando, decía que la gente en este momento, hablando así en general, decía, en este momento no quiere saber, no le interesa saber. Entonces, cuando uno ya pierde el interés por saber, porque hay un exceso de información, porque ya no hay credibilidad en la información que llega, porque se habla de la actualidad, como dice Augusto, en una cosa de una generalidad, se pierde, ¿no? Esta cosa de lo presente como tal. Dice, cuando se pierde el deseo de saber, lo único que queda es la fe. Y ahí aparece el riesgo, que aparecen los esclarecidos que van a utilizar de esa fe para decirles, bueno, yo traigo la verdad, ¿no? Más o menos. Y ahí pueden aparecer los Milei como traían ahí o muchos otros. Y ahí sí pensaba en la importancia de la militancia, pero no necesariamente una militancia organizada, puede ser o no, pero no me parece que sea la única manera de ninguna forma, sino la militancia de la presencia, ¿no? O sea, la militancia de la vida, la militancia de esta mujer que le dice a este chico, pasá, u otra que ayudaba a una transexual y le dice, no comparto esto, pero todavía no, en la misma villa, todavía no estoy deconstruida, pero sé que como es mi amiga la tengo que apoyar. O sea, esto de, puedo no estar de acuerdo, pero si hay que poner el cuerpo, lo pongo, ¿no? Si hay amor, si hay amistad, si hay sensibilidad como tal. Y pensaba en eso, ¿no? La militancia de la amistad, la militancia de la presencia, porque no hay amistad si no hay presencia, si no hay cuerpos presentes, ¿no? O sea, y estar allí, ¿no? En ese lugar, algunos tienen posibilidad de estar en lugares de mayor complejidad social, en otros de menor complejidad social, pero ir leyendo, por ejemplo, cosas tan importantes como que en este momento ya no se habla de la mujer que se sacrifica. Esta mujer no se sacrificó por este chico, no, resolvió, accionó, ¿no? Esto es un cambio de valores, ¿no? Y poder ser consciente y ver esos cambios de valores. Esto un poco para seguirlo Orlando, ¿no? O sea, hay una mirada de apertura, hay una cuestión optimista, no sé si es la palabra Orlando, pero es una manera de que se están produciendo ya modificaciones y cambios que si no los percibimos, si no los capitalizamos, si no los tomamos y nos dejamos llevar por el pesimismo del pensamiento porque nos hace más inteligentes, como decía, eso fue mucho de los 70 y 60, bueno, los perdemos, ¿no? No por nada se busca la importancia del nombre, no es ella, no es él, es ella. La importancia de la palabra nombra, y lo que nombra también le da presencia, ¿no? Pero poder darle presencia a estos cambios que se van percibiendo, ¿no? En donde ya no se ofrece el sacrificio, ya no se ofrece el dolor, sino que se ofrece una acción, por ejemplo, ¿no? Y bueno, estas cosas. La verdad me encantó estar acá con ustedes, lo pasé lindísimo, los extrañaba. Y bueno, Augusto, la vimos otro ratito. Así que, Bueno, gracias Adri a vos. La verdad que para nosotros, no sé, creo que sentimiento compartido ahí con los compañeros, no sé, eso, tu presencia, ¿no? También por eso, ¿no? Gestos de, hablando de la presentificación, en cuanto a la potencia amistosa que también construimos a lo largo de estos años con vos, siento que también es importante